Ya, entonces, la idea, como les decía, es que vamos a empezar a hablar de este tema nuevo, de los microservicios, pero tenemos como una breve como introducción que nos va a servir a entender cómo puede ser este diseño orientado a microservicios. Es un poco la idea, porque no es llegar y ponernos como a diseñar o ponernos a construir microservicios porque sí, ¿ya? Necesitamos como ciertas guías. Entonces vamos a ver como una guía de cómo poder diseñar pensando en eso. Bueno, y esto como lo que ya hemos ido conversando antes, cuál es nuestra motivación en el fondo, es que es riesgoso poder hacer una iniciativa de un sistema, de un desarrollo de un software, por las razones que ya hemos estudiado anteriormente un poco en las clases previas. Y lo que nosotros hemos ido estudiando y hemos visto en cada una de nuestras clases en el fondo es formas que nos permiten como ir mitigando los riesgos inherentes un poco de este proceso de construcción, ¿ya? Fuimos viendo formas que nos podíamos organizar, formas de ir gestionando, por ejemplo, estos ambientes cambiantes, formas de no tener que reinventar la rueda, ¿ya? Entonces estamos estudiando como distintas técnicas que nos van a ayudar a poder minimizar un poco los riesgos de poder tener problemas como que los proyectos se atrasen, aumenten los costos o que eventualmente se pudiesen cancelar. Que son cosas que pueden ocurrir, pero que nosotros vamos a tratar de, ojalá no nos pase, ¿ya? Ahora, para entender un poco el tema de cómo hacer microservicios, cómo diseñar microservicios, vamos a tratar de estudiar como algunos casos o algunos escenarios, que quizás para ustedes les sean más o menos naturales, espero, o quizás no conozcan tanto. Entonces, supongamos que ustedes tienen que hacer un sistema en el contexto de la universidad para todo el área de gestión de proyectos, ¿ya? La universidad tiene varias áreas, áreas, por ejemplo, académicas, que son las que nosotros quizás más conocemos, con las que interactuamos más, áreas, por ejemplo, del parte que tenga que ver, no sé, pago de remuneraciones, eh, que tenga que ver partes de proyectos internos, de iniciativas internas, tiene áreas de incubadoras, tiene un área que tiene que ver también con proyectos internos y licenciamiento de patentes, etcétera. Supongamos que ustedes se encuentran en un proyecto que tenga que ver con la parte de la gestión de los proyectos que hay dentro de la universidad. ¿Mm? Entonces, generalmente uno tendría a pensar que como es un ambiente que nosotros conocemos, no debería ser fácil de entender, ¿cierto? Yo estudié en la universidad, o en este caso bueno, yo también estudié en la universidad, he estado ahí harto tiempo, entonces a lo mejor uno puede decir, no debe ser tan problema. De lo que nosotros hemos visto, sabemos que tenemos dos opciones. Hacer quizá un desarrollo más orientado a la medida, si bien me puedo basar en patrones, voy a quizás usar un framework, pero puedo hacer algo un poquito más a la medida o buscar algo que se acomode a las necesidades de ese proyecto. Pero para hacer todo eso yo tengo que entender un poquito el ámbito del contexto del negocio, ¿cierto? Tenemos que entender y conocer el negocio donde nosotros nos vamos a empezar como a involucrar en el fondo, que es como nuestra primera etapa. ¿Mm? Empezar a hacer como un proceso de levantamiento, de licitación. Entonces vamos a tener que aproximarnos a lo que es la universidad. Y esto básicamente es como una mirada bien más alto nivel de cómo se distribuyen las distintas áreas de la universidad. ¿Mm? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio, por ejemplo, de nuestro sistema de proyectos de la Santa María? Nosotros generalmente vivimos acá, ¿cierto? La parte más académica y de estudiantes. Pero aparecen un montón de siglas raras por ahí dando vueltas, ¿cierto? OTTL, DGIP, DPI, UCP, DGPD, etcétera. ¿Ya? ¿Cuántas de esta área ustedes conocen? ¿En cuánto ustedes saben más o menos cómo funcionan internamente? ¿Las conocen? ¿Saben cómo funcionan? En realidad no tengo idea qué es lo que está pasando acá, no sé qué significan. ¿Cómo es su percepción de esto? Si yo les muestro esto de acá, ¿lo entienden? ¿Cierto? Uno puede decir, yo veo puras siglas raras, a lo mejor yo aquí entiendo hasta por aquí nomás. ¿Mm? Y aquí aparecieron un montón de áreas que yo no tenía idea, por ejemplo, que existían en la universidad. Entonces, quizás ese conocimiento, esa seguridad que yo tenía al principio, no era tan, ¿ya? Ahora, si empezamos a ver cómo se comunican estas áreas entre sí, el problema se empieza a complejizar un poquito. Y vemos que la comunicación entre la área no nos ayuda mucho tampoco cuando empezamos a ver que, por ejemplo, DGPD se comunica con VRA y se comunica con todos los centros de investigación y OTTL también, y empiezan a pasar un montón de cosas raras de un lado para otro que tampoco me ayudan a entender claramente qué es lo que está pasando.
Entonces nos empezamos a encontrar de que en realidad los dominios donde viven las aplicaciones se pueden poner un poquito complejos. Imagínense que este dominio de acá, que nosotros es como que lo conocemos bien, o se supone que lo conocemos bien, es problemático. Ahora, si nosotros empezamos a abrir cada una de estas pelotitas que ahí aparece, a lo mejor vamos a empezar a encontrarnos con otros mundos distintos. Entonces tengo un dominio del negocio, pero a lo mejor cada una de estas áreas o subáreas de este dominio empieza a encontrarnos con subdominios dentro del dominio que yo estoy trabajando, que aún así también tienen complejidad. ¿Ya? Entonces, el problema es que para nosotros poder hacer proyectos que vienen en organizaciones que a lo mejor tienen como un comportamiento interno que es complejo, yo tengo que buscar alguna forma, algún método de poder gestionar esa complejidad. ¿Ya? De la misma forma que nosotros buscamos alguna estrategia para poder gestionar el proyecto, para ir como tomando o ir gestionando esos ambientes cambiantes a través de estas metodologías ágiles, yo tengo que buscar alguna forma, algún método para poder yo gestionar la complejidad que tienen los dominios del negocio. ¿Ya? El problema es que esto no es tan simple. Por ejemplo, ya dijimos que eran complejos, sabemos que las entidades que nosotros podemos reconocer dentro de un dominio van a interactuar entre sí, y lo otro es que nosotros no somos expertos en los dominios donde van a trabajar. En este caso, hablamos de la universidad porque es algo que nos debiese ser como natural, ¿ya? Es algo que nosotros pudiésemos conocer. Pero lo más probable es que el día de mañana nos tengamos que enfrentar a dominios de negocio que no conocemos, ¿ya? Y para enfrentar a dominios de negocio que no conocemos, vamos a tener que hablar con personas expertas que conocen bien esos dominios. Entonces, la complejidad no es solo entenderlo, sino que para poder lograr entenderlo, tengo que comunicarme con gente que sabe cómo es que funciona, ¿ya? Y nosotros tenemos que ir, comunicarnos con esa persona, poder capturar su conocimiento de cierta forma, y poder traducirlo en artefactos que nos ayuden a entenderlo, pero también nos puedan guiar en la construcción al futuro. ¿Mm? Entonces tenemos que buscar alguna alternativa que nos permita gestionar la complejidad del dominio del negocio. ¿Mm? Entonces, para eso existe esta técnica Domain Driven Design, ¿ya? O DDD, como va a aparecer más adelante. ¿Mm? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder diseñar y eventualmente poder construir tratando de controlar o poder gestionar esta complejidad? Vamos a usar esta técnica del famoso DDD, ¿ya? Ahora, eh, igual hay que tener ojo que uno puede pensar que esto aplica para todo contexto en particular. Es una forma de poder diseñar, pero uno más tiene que tener como ojo, a lo mejor de repente hay sistemas que son más agotados y más pequeños que eh, no vale como la pena un poco que nosotros nos vayamos como complicando, por decirlo así, tratando de identificar subdominio y cómo se relacionan entre sí. Hay otros casos en que nosotros los vamos a ir descubriendo de forma natural. Nos vamos dando cuenta que estas separaciones de distintos dominios van apareciendo de forma natural. ¿Ya? Un poquito la idea es que vayamos descubriendo quizás cómo poder identificar eso, cómo poder encontrar esas divisiones. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste Domain Driven Design? Es un enfoque de diseño de software. Y aquí aparece, por ejemplo, un libro en el fondo que ustedes pueden estudiar o pueden buscarlo por ahí, ya donde se dan como muchos más detalles de cómo hacer esto. Pero es algo que cuando nosotros lo empecemos a ver ahora se van a dar cuenta que como bien es como hace bastante sentido si uno lo ve cómo se estudia, pero después llevarlo a la práctica puede sonar o puede resultar un poquito más complejo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que nosotros queremos lograr con Domain Driven Design? ¿Ya? ¿Cuál es lo que nosotros buscamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos en el fondo? ¿Ya? Poder llegar a las reglas y modelos del negocio. ¿Ya? ¿Por qué queremos llegar a las reglas y por qué queremos modelar el negocio? ¿Por qué quisiera yo poder obtener eso? ¿Por qué me interesan las reglas del negocio? ¿Para qué las quiero conocer? ¿Sirve de algo conocerlas? ¿Me interesa conocer las reglas del negocio? ¿Las voy a ocupar? ¿Ya? Para saber cómo funciona qué cosa, ¿cierto? ¿Por qué quiero saber cómo funciona el negocio? Para tener un marco y saber dónde y cómo moverse. ¿Cierto? Porque quiero saber, en el fondo, qué voy a construir, ¿sí?
Si yo no sé cómo funciona el negocio, lo más probable es que lo que yo construya no vaya a mapear con lo que se necesita. ¿Mm? Por eso es que estamos haciendo esto en el fondo. Entonces, como sabemos que el dominio de donde va a vivir la aplicación es complejo, yo necesito de alguna forma rescatar las reglas y el modelo del negocio de la aplicación que yo voy a construir. Ya, recuerden que yo me enfoco siempre en lo que me es útil, no la complejidad total completa de la organización en su totalidad, sino que aquellos que me resulta a mí útil para lo que yo voy a construir. ¿Mm? En el fondo es poder capturar un dominio que es complejo, pero para que sea útil y funcional para mi modelamiento, pensando en el sistema que voy a construir. ¿Mm? Y poder lograr también conversar con aquellos expertos del negocio. ¿Y por qué necesito conversar con los expertos del negocio? Porque es importante que sea capaz de poder conversar en el fondo con ellos. Porque ellos saben lo que se necesita y nosotros tenemos que entender ese idioma. ¿Cierto? Porque ellos saben, en el fondo, ellos son los que tienen el conocimiento. ¿Ya? Nosotros tenemos, como por decirle, la parte técnica, pero ellos tienen el conocimiento del negocio y como hemos visto anteriormente, al final es ese conocimiento del negocio lo que nos va a guiar para esa construcción. ¿Ya? La habilidad es técnica, la parte técnica es importante, ¿cierto? Es muy importante, de hecho es como un pilar de nuestra disciplina, pero nosotros tenemos que estar también en función de ese conocimiento del negocio para poder llevar adelante nuestro sistema. ¿Ya? Por eso es que estamos estudiando esto, por eso es que en su momento hablamos harto de cómo capturar requerimientos, etcétera. Ahora, ¿cómo nosotros logramos esa comunicación, por decirlo así, cómo nosotros logramos como poder lograr conversar con estos expertos de negocio? Algo que se llama el lenguaje ubicuo, ¿ya? Porque en el fondo nos permite a nosotros ir capturando esos conceptos claves que son del negocio, pero no solo nos sirve para poder entenderlo, sino que también nos sirve como para poder comunicarnos con nuestro experto, ¿ya? Puede que una palabra en particular en distintos contextos de negocio tenga distintas implicancias, distintos significados. Si nosotros hablamos de producto, por ejemplo, para alguien que trabaja en el área de marketing, va a tener una importancia y una significancia quizás distinta para alguien que trabaja en el área de eh, más, no sé, por ejemplo, de aquellos que tienen que entregar y llevar los productos a los lugares finales. ¿Mm? Se me fue el nombre, pero la idea es eso, por ejemplo, alguien en el área de marketing versus alguien que tiene que ver con el área de distribución, los dos trabajan con productos, pero la significancia y la implicancia del concepto en sí puede ser distinta. Entonces también nos vamos a encontrar que quizá un mismo concepto dentro de una misma organización tiene distintas implicancias, distintos significados. Y esas cosas pueden ir pasando, ¿ya? Por ejemplo, para alguien que es un experto en revisar la parte de una solicitud, ya a lo mejor él va a conocer mucho que tiene que ver con las reglas que van a gobernar el cómo se realiza una solicitud, el cómo se revisa, versus el que es experto en cómo saber cuánto te tiene que cobrar por esa solicitud, a lo mejor va a conocer otras reglas. Y la solicitud es el mismo concepto que va a tener, según distintas miradas, implicancias significadas distintas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante manejar la idea de este del lenguaje ubicuo, ¿ya? Porque nos permite no solo poder entender, sino que también nos permite poder comunicarnos con los distintos expertos de los negocios que van a ir apareciendo. Eso es un poquito la idea. Ahora, nosotros vamos a ver cómo, así, de forma como rápida, por decirlo así, los principios claves que gobiernan esta forma de poder diseñar nuestro sistema. Entonces, ¿en qué nos sirve el Domain Driven Design? ¿En qué se va a enfocar? ¿Cuáles son sus principios clave? Ya, concentrarse en el corazón del dominio. Eso es lo que nos mueve un poco. ¿Ya? Recuérdense que el corazón del dominio es lo que va a motivar el por qué estamos haciendo nuestro sistema. ¿Ya? Nos ayuda a poder entender lo que vamos a hacer. Si yo no entiendo lo que voy a hacer, si yo no entiendo para qué lo voy a hacer, lo más probable es que termine haciendo algo que no sirva. Recuérdense que uno de los problemas principales que nosotros teníamos o que uno se podía enfrentar en el contexto del desarrollo es que podía empezar a construir cosas que no mapeaban con lo que necesitaba, que se traducía, por ejemplo, en que nosotros podríamos hacer sistemas con requerimientos que no servían, o en el fondo que no cumplían con el objetivo. Y que ustedes también en ese diseño les pasó un poco que en algún momento empezaron como a ver funcionalidades complementarias anexas, pero que no cumplían con el core del negocio. ¿Ya? Y quizás puedan ser como muy entretenidas, que puedan ser muy interesantes, pero si no cumplimos con el core del negocio, nuestra aplicación no va a servir. ¿Ya? Ese es el problema. Por eso nos ayuda también a eso, a centrarnos en el corazón del dominio.
Bueno, el lenguaje ubicuo dice aprender por medio de la colaboración. Nosotros estamos aprendiendo respecto a un negocio que puede que no nos resulte natural. Quizá en el área de la universidad, si tuviésemos que hacer una aplicación que tenga que ver con notas, que tenga que ver con inscripción de ramo, que tenga que ver quizás con todas las funcionalidades que un alumno necesita, lo más probable es que ustedes no necesiten hablar con nadie y que ustedes lo conozcan. A lo mejor desde la mirada de un profesor, ustedes van a más o menos ya inferir qué cosas necesita. Pero si nosotros nos devolvemos al caso, si yo quisiera hacer una aplicación para una universidad centrada en lo que es la gestión de licenciamiento de patentes, ¿ustedes podrían hacerlo sin preguntar o tendrían que empezar como a conocer un poquito ese dominio? ¿Ya conocen todo el contexto del licenciamiento de patentes dentro de una universidad? En realidad no saben nada, ni siquiera me suena, no sabían que eso existía dentro de la universidad. ¿Cuál es su caso? Tendrían que preguntar. ¿Ya? Tendríamos que ir a preguntar, ¿cierto? Eso es lo que nos va a pasar, a pesar que nosotros seamos alumnos de la universidad, que estemos años dentro de la universidad, no tenemos idea de cómo funciona el tema del licenciamiento. Entonces, por eso es importante aprender por medio de la colaboración. ¿Ya? Aprender de los expertos del negocio, que son los que en el fondo llevan el negocio en su espalda. Tenemos que aprender de ellos, ¿ya? Es inevitable. ¿Mm? Modelamiento, vía exploración y experimentación sale como tres caritas tristes y una feliz. ¿Por qué dice eso? Vía exploración y experimentación. Porque lo más probable es que cada tres modelamientos que nosotros hagamos van a quedar tres más o menos y de ser como el cuarto, por decirlo así, va a poder capturar el negocio tal como es. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué es difícil quizás poder capturar eso? De hecho, si ustedes recuerdan análisis y diseño, lo más probable es que el primer modelo de dominio que ustedes hicieron no fue el final. El primero quizás tuvo observaciones. Quizás ustedes se dieron cuenta de cosas que tenían que cambiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un modelamiento en el fondo también es una tarea de experimentación. Nosotros vamos viendo cómo poder recoger ese conocimiento y traducirlo en este artefacto. Aquí es lo mismo, nosotros vamos a ir modelando estos negocios, estas organizaciones, estos contextos, dominios de negocio que son complejos y lo más probable es que nuestras primeras versiones no sean las finales. Tengamos que hacer cambios, vamos a ir aprendiendo cosas nuevas, no vamos a capturar todo la primera vez. Lo más probable es que la primera vez que nosotros empecemos, vamos a ir graficando nuestro conocimiento, lo que nosotros hemos capturando, y eso va a ir variando en el tiempo. Por eso es que es como de cada tres modelos que nos caen bien, hay uno que como que da en el clavo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque vamos desarrollando y vamos capturando este conocimiento de manera constante. Además que las organizaciones también pueden ir cambiando, lo que va a hacer que quizás nuestros modelamientos también se vean afectados. La comunicación a través de este lenguaje ubicuo, que es lo que ya conversamos previamente. Dice, entender la aplicabilidad del modelo, el contexto. ¿Por qué es importante eso? Nosotros hacemos un análisis para todo dominio posible conocido. Si yo hago un modelo de la universidad, ese modelo de la universidad va a servir, voy a poder hacer un modelo que sirva para toda área que exista dentro de la universidad. Va a depender un poco de qué es lo que yo estoy levantando, qué es donde yo estoy trabajando. O por ejemplo, si hago un modelo de cómo funciona el área académica de la Santa María, lo voy a poder transmitir y lo voy a poder aplicar tal cual, o va a poder describir cómo funciona quizás el área académica de otra universidad. Lo más probable es que no. ¿Van a haber similitudes? Sí, es posible que haya similitudes. No digo que sean siempre, pero nosotros vamos a hacer un modelo que va a vivir y va a tener significancia dentro de un contexto en particular. ¿Ya? No es que yo pueda hacer un modelamiento de un todo, porque van a haber matices distintas, por lo tanto, los modelos que nosotros vamos a ir construyendo van a vivir dentro de un contexto y van a tener significancia y sentido dentro de un contexto. ¿Ya? Lo mismo va a pasar dentro de una organización. Si yo quiero describir
volviendo un poco al ejemplo anterior, lo que es un producto para el área de marketing, ¿ya? No es lo mismo que es un producto quizás para el área de distribución, y no es lo mismo de lo que va a ser un producto para el área comercial, ni lo que es lo mismo quizás que sea un producto para el área eh, de investigación y desarrollo. A lo mejor el concepto es el mismo, pero tiene miradas distintas y por lo tanto los modelos van a tener significancia según el contexto donde nosotros los miremos. Por lo tanto, pueden aplicarse, pero en el contexto para el cual nacieron, no para un todo. ¿Ya? Y eso es importante, nosotros no hacemos modelos para un todo. ¿No? Y lo que nosotros decíamos acá, y se relaciona mucho con la exploración y la experimentación, una evolución constante. ¿Ya? Porque el conocimiento del negocio no va a ser automático, no va a ser estático. ¿Mm? Nosotros vamos a estar siempre capturando nueva información y los negocios pueden ir cambiando detrás, las organizaciones pueden ir cambiando. Por lo tanto, los conceptos que hay detrás van a ir modificándose, ¿ya? Eso es un poquito la idea. Entonces, en resumen, nosotros lo que queremos es gestionar esa complejidad. ¿Mm? Lo que nos ha motivado todo este ramo hasta el momento es que nosotros sabemos que hacer software es difícil, es complejo, es riesgoso. Hay riesgos detrás de eso. Entonces yo no puedo eliminar la complejidad, lo que yo puedo hacer es tratar de gestionarla de cierta forma. Poder tratar de tenerla así como controlada, ¿ya? Entonces estamos estudiando formas de poder controlar esa complejidad. Bueno, claramente poder entender el comportamiento del modelo del dominio y nosotros poder comunicarnos no solo con los expertos de negocios, también, sino que entre nosotros equipos de desarrollo. Poder capturar eso, pero también poder comunicarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una aplicación del área de salud, que puede que no sea un contexto conocido para todos, ¿es necesario tener que estudiar medicina para poder hacer esa aplicación? Hay que tener un amigo médico para que nos diga. ¿Cierto? A lo más probable vamos a tener un conocido que nos vaya guiando, vamos a tener que entrevistar personas, pero nosotros no vamos a tener que ir a tener que dar la prueba y entrar a estudiar medicina para poder hacer la aplicación. ¿Mm? Si yo voy a hacer una aplicación de cómo funciona el hospital, yo no voy a tener que estudiar medicina. Ahora, si yo quiero hacer una aplicación del área administrativa de un hospital, a lo mejor no tengo que hablar con un médico, tengo que hablar con un administrativo. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros no vamos a ser nunca los expertos del dominio del negocio que vamos a ir a capturar. De realmente, alguien puede pensar que entrevistando muchas veces o conociendo mucho se va a transformar en un experto, pero en realidad los que lo llevan al día son los expertos. Ellos son los expertos del dominio del negocio. Nosotros tenemos que ir a capturar ese conocimiento. ¿Mm? Entonces, puede ser que nosotros necesitamos entrevistar, necesitamos quizás estudiar documentación, etcétera, porque tenemos que capturar ese conocimiento que está ahí. ¿Ya? Ahora, si nosotros tratáramos de llevar todas estas ideas como una especie de diagramita, por decirlo así, nosotros tenemos nuestro dominio de los expertos del negocio que van a tener como ese conocimiento. ¿No? Pero nosotros también tenemos como los expertos desde el punto de vista de los que somos los técnicos, aquellos de los equipos de desarrollo. ¿No? Entonces tenemos que ser capaces de comunicarnos a través de qué? De un lenguaje ubicuo. ¿Ya? Es poder establecer esa comunicación entre nosotros. ¿No? Ahora, todo ese trabajo nosotros vamos a ir, nos va a pensar a obtener un conocimiento del dominio de la solución que se puede modelar. ¿Ya? ¿Cómo se puede modelar? En modelos de dominio. ¿No? Ahora, la idea es que en la organización completa, o puede ser que el contexto completo de la solución sea tan complejo que nosotros empecemos a identificar subdominios, ¿ya? Elementos chiquititos o subelementos, ¿ya? Que forman parte de ese macro todo, ¿ya? Entonces, la gracia un poquito de nosotros es que nosotros vamos a ir identificando estos subdominios, ¿ya? Puede que uno tenga el corazón de la aplicación en su conjunto, pero la idea un poco de gestionar la complejidad es que nosotros podemos empezar a dividir, ¿ya? Empezar a dividir esa complejidad inherente que nos vamos a ir encontrando. ¿Mm? Eso es lo que nos está motivando, ¿ya? Entonces, por eso como que aquí dice que, por un lado, los informáticos tenemos como conocimientos más técnicos y los expertos del negocio tienen otra mirada. Si yo quisiera hacer mi aplicación de cómo funciona el hospital, sería muy mala idea que yo empiece a preguntar sobre las bases de datos y cuántas tablas va a tener la base de datos. No porque la otra persona no me vaya a entender, es que a lo mejor estamos hablando de una discusión que no tiene sentido en ese momento. Si yo quiero ir a hablar, por ejemplo, con un médico para hacer mi aplicación en el hospital, yo quiero conocer los conceptos que ellos manejan. Después quizá nosotros vamos a ver si eso se traduce en una, dos o tres tablas, ¿ya?
Pero lo primero es entender el dominio del negocio. ¿Mm? En general, nosotros siempre tenemos como la tentación que a la primera conversación empezar a pensar cuántas tablas son, que la base de datos va acá, y es normal porque es como el ámbito donde nosotros nos movemos. Quizá a la primera conversación ya estamos buscando con qué framework podemos hacerlo, cuántos servicios son, si vamos a utilizar React, si vamos a utilizar otra aplicación, otra framework, etcétera, ¿ya? Nosotros siempre tratamos de llevarlo a eso. Pero en este caso de acá, nosotros lo primero que tenemos que hacer es tratar de conocer el dominio del negocio, ¿ya? Y ver cómo poder modelarlo. ¿Ya? Y la idea es para poder conversar con ellos. No es buena idea empezar a hablar como de tablas, de base de datos, etcétera, como a la primera, ¿ya? Eso es un poquito como lo que nos va a ir pasando. Ahora, la idea es que para poder hacer este modelamiento del dominio, nosotros vamos a ir como reconociendo distintos elementos. ¿Mm? ¿Para qué vamos reconociendo distintos elementos? Para poder establecer fronteras. ¿Ya? Estas fronteras de distintos contextos nos van a servir como para poder separando en partes. ¿Ya? Por eso es que es una división. ¿Ya? Nosotros vamos a ir estableciendo como límites que nos tienen que ser funcionales y útiles para el objetivo de poder atacar la complejidad del negocio que quiero levantar. Es un poquito como la idea, es un poquito la necesidad que nosotros estamos tratando de llevar adelante. Cuando sabemos que los dominios de negocio son muy complejos, yo quiero establecer como límites para ir como atacando un poquito por parte. Si nosotros lo vemos en la imagen que teníamos al principio, que ya venía como puede ser así como ya dividido, si se fijan acá, nosotros ya están como identificados distintos posibles subdominios dentro de la universidad. Ya están identificados. Si yo quisiese hacer un todo, o sea, separar esta frontera y tratar de hacer un único dominio de todo, lo más probable es que sea demasiado complejo y no seamos capaces de poder realizarlo ni gestionarlo. Entonces, naturalmente, nosotros vamos a empezar a identificar que van a empezar a aparecer fronteras. La gracia es que nosotros seamos capaces de reconocer también esas fronteras y que nos sean útiles para lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, el tema es que en la realidad las fronteras no van a ser completamente separadas las unas de las otras. Van a haber cosas que se van a tener que compartir. Y ahí es donde empiezan como quizás los problemitas que tenemos que ser capaces de poder sortear. Pero a la larga igual sigue siendo una ganancia, porque es más fácil trabajar en pedacitos chiquititos que tratar de verlos como un todo, ¿no? Cuando son dominios de solución complejos. Los dominios de solución complejos es mejor atacarlos por partes, ¿ya? Ahora, para poder hacer esa edición por partes van a aparecer distintos conceptos. Por ejemplo, los conceptos de eh, entidades, agregados, servicios, factorías, etcétera. Entonces, la idea es que ahora empezamos a ver qué es una entidad, qué son los servicios, qué son las factorías, qué es un repositorio. Hay cosas que van a ser conocidas para ustedes. Otras quizás van a ser un poquito nuevas. ¿Ya? Pero son como bien naturales, son conceptos como la mayoría son como bien naturales. La gracia es que todos estos conceptos se combinan y permiten poder modelar lo que es un dominio de negocio. Y la gracia es que finalmente vamos a llegar a que vamos a poder establecer límites. ¿Ya? Esa es la gracia, poder establecer límites. Entonces, lo primero que vamos a hablar son las entidades. ¿Ya? Es como lo más natural, ¿ya? Porque son objetos que tienen una identidad, como su nombre lo indica. Es como un poquito fome su definición, pero con el ejemplo queda sumamente claro. Supongamos el producto. El producto es una entidad, ¿ya? Porque tiene una identidad más allá que los valores, puede ser decir, de su atributo. ¿Ya? Un producto sigue siendo un producto independiente de su precio. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues dice que el producto sigue siendo un producto independiente que yo vaya cambiando el precio. Es más importante la identidad del producto más allá del valor de su atributo. Eso es una entidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Aló? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Me escuchan?
Si escucho, profe, yo entendí. Ah, ya, gracias, gracias. Entonces esa es la idea. La importancia es que las entidades son importantes por el tema de la identidad. ¿Ya? Por eso decíamos el producto. ¿Ya? La persona es persona más allá, si es que se cambia el nombre o no, va a seguir siendo la misma persona. Es un poco la idea. ¿Ya? Por eso es que esta es como bastante obvia. ¿Pero por qué hablamos de ellas? Porque son importantes para los expertos del negocio. Ellos les van a dar alta importancia, van a aparecer como objetos relevantes. Por ello es que se definen por su identidad más que sus atributos, porque es una forma en que nosotros vamos a reconocer esa importancia para los expertos del negocio. Son importantes tenerlos claros. ¿Por qué? Porque son importantes. ¿Ya? Pues digo, es importante o son importantes para los expertos del negocio. Por eso que es importante identificarlo y lo más probable es que sea eh, lo primero que aparezca, ¿ya? Y lo primero que nosotros vamos a poder identificar. Pero existen otros elementos que se llaman como, que también son parecidas a las entidades, pero cuya importancia o cuyo significado está en el valor que tienen más que su identidad. ¿Ya? Por ejemplo, un carrito de compras, nosotros podemos decir que es una entidad, pero el carrito de compras a mí no me importa tanto la identidad del carro de compras, sino que me importa más los valores que tiene. Por ejemplo, cuántos productos tiene, cuánto es el valor total. ¿Ya? Se nota que es diferente como a la entidad, porque el producto es una entidad, es importante por su identidad más que por el valor más que por ejemplo por su precio. En cambio, el carrito de compras no me importa tanto la identidad del carrito de compras, sino que lo que me importa son sus atributos. Cuántos productos tiene, cuánto es el valor total que tiene. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Mm? Y cómo nosotros los podemos reconocer, porque básicamente se van asociando a otras entidades. Por ejemplo, el carrito de compras se asocia a la entidad de los productos que componen ese carrito de compras. ¿Ya? No son lo mismo que las entidades que por sí solos son algo. Estas no tienen mucha significancia por sí solos, sino que en el fondo por los valores que tienen, por su atributo. ¿Ya? Por eso es que el carrito de compras es como un súper buen ejemplo, porque a nosotros no nos interesa tanto el carrito de compras, sino que lo que contiene el carrito de compras. ¿Ya? Esa es la idea. ¿No? Ahora, existe otro elemento que nosotros decimos que son servicios. ¿Ya? Los servicios no son entidades ni objetos de valor. Los servicios son como orquestadores. ¿Ya? Porque de alguna lógica que aparece por ahí. ¿Ya? Por ejemplo, el cálculo del costo de una compra vendría a ser un servicio. ¿Ya? El cálculo de algo no es una entidad por sí solo ni un objeto de valor. ¿Ya? Es algo que tiene una lógica del negocio. Por eso dice es cápsulas lógicas. No tienen entidad ni estados. ¿Ya? El cálculo del valor total de una compra. ¿Ya? Eso es un servicio, es algo que por sí solo no es una entidad ni un objeto de valor, sino que capsulas lógicas del negocio. ¿Ya? Por eso dice que los dominios del modelo tienen servicios, funcionalidades, lógicas del negocio que están ahí, que son relevantes que yo las tenga claro también. Porque son relevantes porque lo más probable es que estas lógicas del negocio yo las tenga que recoger para el funcionamiento de mi aplicación. Porque si me falta algo por ahí, lo más probable es que se me esté olvidando una regla y algo que se está quedando afuera y no tiene mucho sentido. Y ahora el tema se vuelve como un poquito más enredado, ¿ya? Pero lo que lo vamos a ver ahora se va a convertir como en algo que es como bien obvio. ¿Mm? Nosotros tenemos, como dice, entidad y objeto del valor que atraviesan relaciones complejas. Las relaciones complejas que se refieren que podemos tener problemas de consistencia y concurrencia. Por ejemplo, en esta imagen de acá tenemos el producto, ¿ya? Y el producto tiene un color, un tamaño y un precio. Esto es una entidad y nosotros podríamos decir que estos son objetos de valor, ¿ya? Porque el color no me interesa tanto la entidad del color, sino que su valor. Lo mismo que el precio, no me interesa tanto la identidad del precio, sino que el valor del precio, ¿ya? Ahora, pero si ustedes se fijan, tanto color, tamaño y precio están asociados a producto, ¿sí? Cliente con su dirección, código postal y tarjeta de crédito. Están relacionados entre sí. Los cambios, por ejemplo, en color van a afectar a producto. ¿Sí? Por eso que son una relación entre ellos. Existe una relación entre estos elementos de acá. Y por lo tanto yo empiezo a reconocer que estos distintos elementos están relacionados entre sí.
No son tan independientes entre sí como yo querría o como yo quizás identifiqué. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros empezamos como a agrupar estos elementos de acá. ¿Mm? Bien, ¿se fijan? Aquí lo empezamos a agregar. ¿Mm? Y estas agrupaciones nosotros los conocimos como agregados. ¿Mm? Dividimos en agrupaciones invariantes que se tratan conceptualmente como un todo. Quizás la tarjeta de crédito es una entidad distinta a un cliente, pero la vamos a tratar como un todo, desde la mirada del negocio. ¿Mm? Si se fijan, todos estos agregados tienen una raíz, en este caso de acá, ¿ya? Que está marcado en rojo, que es como su punto de inicio, por decirlo así. ¿Mm? ¿Se fijan? Profe, ¿qué es line? Ahí, Line, sí. mm, ¿verdad? No me había fijado. Eh, Line. Es igual estaba antes conectado con... Y no entiendo. Ese producto línea line. Mm, puede ser que nosotros hacemos como, puede ser como líneas de productos. Me imagino que por ahí va el ejemplo. Un producto se Ah, asocia ya. como una línea en particular. Supongamos a lo mejor, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero supongamos Cualquier como, cadena de claro, sí, tele. puede ser así, por ejemplo, no sé, por la línea de smartphone. Y dentro de smartphone tengo distintos productos, por decirlo así. Claro. Una cosa así me imagino que por ahí va como la asociación. ¿Ya? Ahora, si se fijan acá, es como ahí diste en el clavo, como que hay una asociación acá que no deberíase como conceptualmente perderse, pero quizás lo más probable es que nosotros vamos haciendo las relaciones ahora con los elementos que son las raíces, ¿ya? Entonces ahí, Sí, pues, ahí debería como reenfocarse esa asociación al concepto de acá. ¿M? Y nosotros, la gracia de hacer como esta agrupación es porque podemos asegurar o podemos representar de cierta forma que es necesario mantener cierta consistencia entre estos distintos elementos. Pongamos, yo no puedo modificar el color e independiente del producto, a pesar que yo lo he separado conceptualmente. A lo mismo la tarjeta de crédito con el cliente tienen que estar asociados de cierta forma. Entonces significa que desde el punto de vista del negocio hay cierto nivel de consistencia que tendríamos que ser necesarios poder mantener. ¿Mm? Eso es como la idea. ¿Ya? Pues aquí se pueden ser tratados como una unidad con el propósito del cambio de datos. ¿Mm? Esa es la idea. Los voy a tratar conceptualmente quizá o de una manera más de alto nivel como un todo. Aunque sean elementos individuales, los voy a tratar como un todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para efectos prácticos a mí me interesa mantener más la consistencia de estos elementos de acá. ¿Por qué es importante establecer estas relaciones que van asociadas? Si nosotros pensamos que nuestro objetivo después es poder dividir ciertas cosas, ¿m? Yo sé que, por ejemplo, estos conceptos de acá se van a tener que ir moviendo juntos. No los voy a poder separar. ¿Por qué? Porque son un agregado. Conceptualmente se tratan como un todo. Entonces, si mi objetivo después es poder dividir las cosas, no sería buena idea empezar a separar agregados. Por eso es bueno distinguir esas asociaciones. Por eso también es bueno, por ejemplo, de poder distinguir servicios, porque sé que los servicios se van a tener que mover con las lógicas del negocio que representan, etcétera, ¿ya? Existe otro elemento que dice aquí, factorías. Las factorías, si ustedes se acuerdan, cuando vimos un poquito los patrones, habían patrones que se asociaban a cómo nosotros poder crear elementos, ¿sí? Aquí tiene que ver con esto. Dice, interesa más su utilización más que su fabricación. ¿Mm? Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, que habían como distintos tipos de sillones, entonces yo quería no tanto perderme en qué tipo de sillón iba a ser, sino que solamente hacer sillones de distintos tipos, ¿ya? Para poder tener el sillón, más que ver cómo hacer un sillón de un tipo en particular. Entonces, las factorías aquí nacen porque interesa más su utilización más que su fabricación. ¿Mm? El cliente crea distintas entidades. Aquí ya el tema se ve como un poquito más raro. En lo personal, yo creo que hasta el punto del agregado era como bien evidente. Aquí ya se empieza a poner como un poco más eh, como un poquito más abstracto, creo yo, en mi opinión. O sea, a lo mejor ustedes creen que no, pero
Ahora, afortunadamente nosotros tenemos distintos patrones que nos ayudan a poder enfrentar el concepto cuando nosotros identificamos estas factorías, ¿ya? Por ejemplo, el que vimos en la clase pasada, y ahí está, recuérdense, el enlace para poder ver los distintos patrones. ¿Sí? Pero más que nada, ¿qué nos permite esto? Poder reconocer esta parte de acá. Nos interesa usar una TV, pero normalmente nos interesa mucho cómo se fabricó. ¿Ya? Esa es la idea, cómo se generó. Los repositorios, dice... aquí se ve mejor, los repositorios básicamente nos ayudan a poder reconocer cuando nosotros queremos hacer como una persistencia de estos datos, ¿ya? Si se fijan aquí yo estoy como bajando un poquito a un nivel un poquito más técnico, ¿ya? Lógica de persistencia, pero nosotros ya conocemos los distintos patrones para poder abstraer un poquito esa lógica de persistencia, ¿cierto? Que es lo que se vio en análisis y diseño, tener esta capa del ORM que está como ahí entre medio. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que, por ejemplo, puedo yo poder reconocer que existen entidades que son independientes entre sí, pero que conceptualmente las trato como un todo, que son agregados, ¿ya? Entonces nosotros deberíamos lidiar directamente quizás con los agregados, o los agregados se tratan como un todo, y esta capa intermedia se carga de quizás poder guardar las cosas de forma separada o poder mantener esa consistencia. Si yo el agregado lo trato como un todo, sabiendo que son entidades distintas, alguien se va a tener que encargar de poder mantener eso. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso es que se toca ese punto. Pero eso está determinado también un poquito por el tema de los agregados que vimos al principio, ¿ya? O que vimos un poquito antes. Aquí son como conceptos que no se ven como generalmente en el levantamiento del dominio, ¿ya? Pero que son conceptos que están relacionados. Porque aquí dice, por ejemplo, dividir esta arquitectura en capas. Trabajar en el dominio requiere desacoplar el dominio de los objetos de otras funciones. Presentación, aplicación, dominio, infraestructura. Habla de una separación de capas. ¿Ya? Pero esto no es algo que nosotros vamos a poder reconocer directamente cuando hablemos con el cliente, ¿ya? Los elementos anteriores aparecen como de forma natural cuando estoy haciendo el levantamiento. Estas cosas tienen que ver como quizás como un post-análisis una vez que yo hago ese levantamiento. Pero en lo personal, a mí me interesa que ustedes creen, por ejemplo, hasta el agregado, sean capaces de poder reconocerlo claramente, ¿ya? Porque esa es como la primera bajada y la que nosotros nos permite como poder entender bien el dominio del negocio. En lo personal, hasta lo agregado, yo creo que deberían ser capaces de reconocerlo como de forma más natural. ¿Mm? Considero yo al menos. ¿Ya? Ahora, tenemos como un problema que yo creo que se puede ver acá. Ya. El problema de la integridad de los datos. El problema es que, como nosotros decíamos, que tener un modelo de dominio para el todo podría ser como un poquito difícil. Quizás al principio nosotros vamos a aparecer con un modelo de dominio chiquitito. Supongamos, si yo quisiera ver el tema de la universidad, lo más probable es que yo empiece a reconocer, no sé, el tema conceptos académicos, el concepto de alumno, el concepto de profesor, etc. Pero a medida que yo empiece a tener como más conocimiento de cómo funciona quizá la universidad, van a empezar a aparecer distintas variables, por ejemplo, el tema de las variables como económicas, ¿ya? No sé, temas de arancel, temas de matrícula, temas de sueldos, etc. ¿Ya? Y después van a empezar a aparecer otros tipos de áreas que quizás no son tan claras para nosotros, que tienen que ver, por ejemplo, las áreas de licenciamiento, las áreas que se encargan de proyectos internos, áreas de investigación, incubadoras, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como que nuestro conocimiento del negocio va a ir creciendo, ¿ya? Van a ir apareciendo cada vez más elementos del negocio. Nuestro conocimiento va a ir creciendo, pero cuando ese conocimiento va creciendo, ¿qué va haciendo? Nuestro modelamiento del dominio se va haciendo cada vez más complejo, más enredado. Porque incorporar, dice aquí, nuevos conceptos trae efectos. Y como aquí se trata de graficar un poquito, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a hacer grande. Y cuando es grande es difícil de gestionar. Se vuelve complicado. Las relaciones, las asociaciones entre las entidades se vuelven a ser complejas. A lo mejor cada vez voy a tener más agregados, más complejos entre sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Y aquí entra por fin la división del dominio del negocio, es separar los modelos para que vayan creciendo los distintos pedacitos de forma independiente. Esa es la idea, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a llegar a esta parte de acá, cuando ya empezamos a tener muchos conceptos relacionados entre sí, vamos a empezar a darnos cuenta que se van a ir transformando como en islas, unas de la otra. Vamos a empezar a ver que se establecen relaciones, que si bien hay estas distintas áreas se asocian entre sí, en el fondo me voy a dar cuenta que puedo como acortar ciertos pedacitos. ¿Por qué? Porque cortarse esos pedacitos me permite crecer de forma independiente desde el punto de vista del modelo que yo estoy levantando.
Si lo vemos de nuevo en el contexto de la universidad, a lo mejor yo empiezo a levantar todo el tema que tenga que ver con la parte académica y me doy cuenta que quizás todos los conceptos del área académica no se relacionan mucho con los conceptos del área del licenciamiento de patentes. Entonces yo voy a empezar a reconocer que si bien mi modelo de la universidad en su conjunto se empezó a hacer cada vez más complejo, yo puedo empezar a reconocer que aquí existen dos áreas que pueden empezar a crecer de forma independiente. Si bien puede haber elementos que se crucen entre sí, ¿ya? Igual pueden tener un crecimiento independiente el uno del otro. ¿Por qué yo los quiero dividir? Porque si yo los manejo todos juntos, se va a hacer muy difícil de gestionar. Si se hace difícil de gestionar, va perdiendo un poquito de utilidad. Igual quiero que me sea útil para los objetivos de la construcción de mi sistema. ¿Mm? ¿Ya? Es un poquito el por qué nosotros empezamos a dividir. ¿Mm? Ahora, estas divisiones se van haciendo evidentes porque también lo más probable es que se vayan asociando a ciertas áreas del negocio. Temas académicos con temas de licenciamiento, a medida que conocemos del negocio, o nosotros que ya conocemos de la universidad, sabemos que no están muy relacionadas entre sí, por lo tanto es una buena idea separarlas. Ahora, si yo les dijera, tenemos el concepto de alumnos e inscripción de ramos, entonces voy a separar este modelo en alumnos e inscripción de ramos. ¿Sería una buena idea? Separar como todo lo que es el dominio de negocio de inscripción, de todo lo que es el dominio de negocio de alumnos, o dicen estar relacionados entre sí. ¿Cierto? Van muy relacionados, por lo tanto no sería buena idea separarlos. ¿Ya? Por eso que esa separación tiene que ser también con cierta lógica. Por ejemplo, dice, no hay que perder de vista el todo de partida. Sabemos que nuevos conceptos traen efectos, pero la gracia está acá, diferentes áreas, diferentes conceptos. Lo más probable es que todo lo que tenga que ver con inscripción, con todo lo que tenga que ver con el mundo de los ramos que toma el alumno o las notas de un alumno vayan juntos, porque están muy relacionados entre sí. No va a ser buena idea separarlos. ¿Ya? ¿Sí? Eso es como un poquito la idea. Si bien yo sé que las áreas van creciendo de forma independiente, yo las separo con lógica también. No las separo porque sí, no es como llegar y empezar a cortar para que queden cosas chiquititas. Porque si yo separo cosas que están muy relacionadas, no es lo más probable es que tenga que juntarlas. ¿Ya? Si yo tengo algo que me doy cuenta que de forma natural se empieza a separar, lo mejor es cortarlo. Aquí es como un poquito la idea, separar los modelos para que vayan creciendo de forma independiente. Entonces, los límites del dominio nos van dando diferentes contextos. ¿Ya? Por ejemplo, el concepto de producto, para lo que yo le decía al principio, aquí está. El concepto de producto es para el área del marketing, para el área, por ejemplo, que tenga que ver con licitaciones, para el que le ponen el precio, para el área que tiene los inventarios, para el área de ventas, va teniendo significancias distintas. ¿Ya? Entonces, ese mismo concepto puede aparecer de forma distinta en subcontextos chiquititos. ¿Ya? Esto sigue siendo el todo de la organización. Pero yo puedo reconocer que existen cosas independientes. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en un sistema y ese sistema tenía el concepto de solicitud. El problema es que la solicitud tenía como implicancias distintas dependiendo de quién trataba una solicitud. Entonces, para las personas que tenían que revisar las solicitudes, así como de hacer revisiones, la solicitud tenía ciertas reglas, tenía ciertos atributos. Pero había otra área del sistema o de la organización que le ponía como precio a la solicitud, decía cuánto tú tienes que pagar por esa solicitud. El problema es que la lógica para poder pagar esa solicitud era muy compleja y cambió mucho en el tiempo. De hecho, cambió como 3 veces completamente. Los atributos para poder hacer un cálculo de la solicitud no eran los mismos atributos de quien las revisaba. Entonces, el mismo concepto de solicitud tenía significancias distintas para quienes la revisaban en el fondo que para quienes le ponían precio. Y de hecho, quienes les ponían precio cambiaban mucho su lógica. En ese contexto, nosotros hicimos una separación. ¿Ya? Describimos cuál era la lógica de todo el mundo de que tenía que ver cuánto se pagaba por una solicitud y por otro lado describimos todo el contexto de cuánto era la revisión de una solicitud. ¿Ya? El concepto sigue siendo el mismo, pero la significancia de lo que era la solicitud cambiaba según el contexto. ¿Ya? Eso es como un poco la idea. ¿Ya? Pues yo hago esa separación. Pero en ese mismo sistema había toda una lógica respecto a quién revisaba solicitudes. ¿Ya? Y habían todas unas reglas que gobernaban quién revisaba solicitudes y habían distintos roles de quién revisaba una solicitud. ¿Ya?
esa lógica de negocio también era compleja, ¿ya? Pero no afectaba, por ejemplo, cuál era la solicitud y sus distintos componentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? También lo separamos. Porque de forma natural, si bien el concepto de solicitud se compartía en esos tres mundos, las lógicas del negocio que habían detrás eran muy complejas. Entonces la idea fue separarlo, ¿ya? Eso es como lo que nos va moviendo en el fondo. Eso es lo que nos va motivando. ¿Mm? Ahora, insisto, no tenemos que perder de vista el todo, porque el todo igual nos va guiando. ¿Mm? Para no cometer como no hacer tonteras en el fondo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de definir esos dominios o esas distintas separaciones? Que nosotros podemos exponer, acuérdense, funcionalidades del negocio, reglas del negocio, a otros, y en el fondo nos vamos como transformando como semicajitas negras, ¿ya? Si yo quiero saber cuánto cuesta una solicitud, en el caso que yo les decía, lo más probable es que el contexto que tenga que ver con todo el tema del pago va a exponer, desde este punto de vista conceptual, un servicio para yo saber cuánto cuesta una solicitud. ¿Mm? Para saber yo si una solicitud está bien, si va a ser, si está aprobado o rechazada, a lo mejor yo voy a ir a la parte que tenga que ver con esas reglas más duras del negocio técnico para saber si cierta solicitud está siendo aprobada o rechazada. Si quiero saber quién la tiene que revisar, voy a ir a otra parte del negocio para saber quién la tiene que revisar. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces van como exponiendo servicios, pero yo también puedo consumir servicios del otro. Si la parte del negocio quiere saber cuánto me va a costar, le voy a preguntar a ese contexto de precios, ¿ya? ¿Cuánto es el precio de esa solicitud? Como lo que sería, por ejemplo, aquí en el tema del producto. Si el área de marketing tiene que saber cuánto sale, o el área de marketing quiere saber cuántos quedan, ¿ya? Estos distintos contextos van a exponer, por decirlo así, esos servicios, para que yo me pueda enterar de esas cosas que a lo mejor yo necesito saber, ¿ya? Estos de acá son una serie de conceptos asociados que van a ir apareciendo, pero que no determinan mucho cuáles son los conceptos propios de cómo yo hago un modelamiento. Por ejemplo, contextos que pueden ser compartidos, contextos que pueden ser independientes los unos del otro, porque hay contextos compartidos porque a lo mejor hay cosas que son como muy importantes. Supongamos, si yo solo tengo un contexto de la universidad que tiene que ver con funcionarios, lo más probable es que el contexto de funcionarios sea compartido, por decirlo de cierta forma, por distintas áreas de la universidad. A lo mejor la parte académica tiene funcionarios y la parte de vicerrectoría tiene funcionarios y la parte de licenciamiento tiene funcionarios, entonces van a haber elementos que son compartidos, ¿ya? Pero hay otras cosas que no se relacionan mucho con cómo nosotros vamos a ir haciendo nuestro modelamiento. Por ejemplo, lenguaje de publicación, capas anticorrupción, etcétera, ¿ya? Pueden leer, o sea, léanlo esto de acá, pero no se relaciona mucho con lo anterior. Entonces, ¿cuál es la gracia de lo que acabamos de ver? Que tenemos, dice, estructura y términos para tomar decisiones en el contexto de dominios complejos. En otras palabras, tengo dominios que son muy complejos, que tienen elementos que relacionados entre sí, pero que yo soy capaz de reconocer que existen ciertas islas que yo puedo ir cortando, ¿ya? Ahora, esa forma de cortar tiene que ser con una lógica, ¿ya? Tengo que reconocer cosas que son independientes, puede que comparta ciertos conceptos relevantes, entidades, pero que tengan significancias distintas según cada uno de estos contextos. La gracia es que yo puedo tratar diseños que son complejos. Lo importante es reconocer el núcleo del negocio. Y obviamente el tema de la comunicación de yo poder ir a levantar esto. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque en este momento nosotros no hemos dicho nada, por ejemplo, de lo que son microservicios. No hemos dicho nada de qué nos sirve para construir, solamente estamos haciendo un levantamiento, ¿ya? Y en nuestro levantamiento lo que estamos haciendo, estamos reconociendo distintos contextos, distintas fronteras de negocio. Negocios, contextos que son independientes o lo más independiente posible los unos de los otros. Es un poco la idea. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Y esto es como un poco de adelanto, porque una de las motivaciones de hacer los microservicios, y me estoy adelantando harto, es poder lograr, y lo quiero ver en una imagen, esto de acá, definir servicios que sean lo más independiente posible los unos de los otros, ¿ya? Y Domain Driven Design lo que hace precisamente es eso, poder reconocer contextos que sean lo más independiente posible los unos del otro. En consecuencia, nos van a ayudar a poder conseguir esto. Nos van a poder guiar en el fondo para que yo pueda determinar
cuáles son, por ejemplo, los microservicios que yo tengo que construir. ¿Por qué? Porque los microservicios necesitan en el fondo que yo logre este valor de independencia, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros lo llamamos al contexto de la universidad, yo no sería muy buena idea, y voy a buscar la imagen, que yo construyera un sistema, al principio, que yo construyera un sistema que manejara todo esto, ¿cierto? Podría hacerlo, ¿sí? No hay ningún problema en poder hacerlo. Pero el problema es que yo si hago un sistema que contenga todo esto, si yo ya sé que a nivel de conceptos me es difícil poder gestionar todo esto, imagínenlo a nivel de construcción. ¿Mm? Si me es difícil de entenderlo en una etapa en que yo estoy modelando conceptualmente los conceptos que hay detrás, si ahí ya me es difícil gestionarlo eso, imagínense qué tan difícil va a ser cuando yo lo quiera construir. ¿Mm? En la práctica siempre pasa que si me es difícil de poder entender el levantamiento, me va a ser difícil poder construirlo. Si yo logro hacer esta separación desde el punto de vista de los conceptos que hay detrás a través de estos contextos independientes o lo más independientes posible, yo puedo gestionar esa complejidad respecto al conocimiento del dominio del negocio. ¿Ya? Entonces, nos pasa un poquito al momento que yo querer construir. ¿No? Me es difícil quizás poder hacer un sistema que contenga todo. ¿Ya? Porque desde el punto de vista de los conceptos que nosotros vimos, dijimos, aquí estoy como un poco más desordenado, pero es como para poder cerrar bien la idea. Dijimos que va a pasar esto. Va a pasar esto de acá, ¿ya? Nuevos conceptos van haciendo que este dominio vaya creciendo y se vaya haciendo difícil de gestionar. Lo mismo nos va a pasar cuando nosotros quizás desarrollar un software, ¿ya? Si tengo todo junto y yo quiero hacer alguna modificación porque cambié una regla de negocio, ¿es buena idea tener todo junto en un solo lugar? ¿O podría ser peligroso? Porque a nivel de un dominio, de un modelamiento, uno puede decir, ya que tanto, no importa que me quede el dibujo más enredado. Pero a nivel de la construcción de un sistema que está en producción, querer hacer una modificación, por ejemplo, de un cambio de una regla de negocio, si está todo junto, ¿sería problemático? ¿Qué creen ustedes? Sí, me estaba pensando que es como tener todo el código en el main en vez de separarlo en funciones. Es como la misma idea, ¿cierto? Es como la misma lógica. Si yo quisiera hacer un cambio, por ejemplo, de una regla de negocio y está todo en la misma función, lo más probable es que yo pueda desarmar otras cosas. ¿Ya? Si nosotros vemos, supongamos, desde el punto de vista de la universidad, si hay un cambio de regla de negocio, supongamos que ustedes ahora no aprueban con 55, aprueban con 70. ¿Ya? Y yo tengo, a nivel de concepto, a lo mejor yo lo puedo agregar esa regla por ahí. ¿Ya? Y alguien puede decir, ¿qué tanto? No importa, yo cambio una regla, pongo una nota y no pasa nada a nivel del modelamiento. Si yo tuviese todo eso en un mismo sistema, si yo hago ese cambio de regla del negocio, ¿le afecta un poco a la parte del área de licenciamiento de patentes de la universidad? ¿Ya? Como concepto no le va a afectar, ¿cierto? No debería, ¿ya? Pero si yo construyo todo junto, corro el riesgo de poder quizá que esa regla de negocio se eche a perder algo del área de licenciamiento. ¿Mm? Porque estoy trabajando todo junto. Por otro lado, si yo quisiera hacer un cambio en el sistema desde un punto de vista más práctico, ¿por qué yo tendría que bajar todo el sistema para poder subir el sistema completo? ¿Por qué tendría que bajar la parte del área de licenciamiento siendo que solamente hizo un cambio en la parte más académica? ¿Mm? Entonces, esta misma separación que yo voy reconociendo desde el punto de vista de los conceptos, porque yo conceptualmente me di cuenta que existen conceptos que son independientes el uno del otro y que se pueden trabajar en contextos independientes. Por eso yo establecí estos límites. Esa misma separación empieza también a tener lógica cuando yo quiero empezar a construirlo. ¿Ya? Y los microservicios se van a alimentar de esto, entonces van a ser nuestra guía para esa construcción. ¿Ya? Por eso es que lo estamos viendo antes de microservicios. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No?
¿Se entiende? O sea, como que al final el Data Driving, el DDD como que ayuda a que identificar como casos independientes para aplicar los servicios. Claro, claro, para allá va un poco. Nosotros nos vamos porque nosotros ahora solamente hemos hablado como de un punto de vista como más que nada conceptual respecto al modelamiento del negocio. Entonces, Mm, pero nos vamos dando cuenta que esa separación del modelamiento del negocio nos va a ayudar bastante al momento de tener que definir los microservicios. ¿Mm? ya veo. Entonces, Entonces, cuando ustedes vean la clase de microservicios, se van a dar cuenta que nosotros vamos a decir cosas como que los microservicios son independientes o lo más independiente posible, que van creciendo de forma autónoma, que tienen responsabilidad separada. Entonces, el que nos va a permitir, nosotros miramos para acá, Domain Driven Design, nos permite ya hacer esa división. Por lo tanto, que nos va a ayudar como a complementar o nos va a ir guiando, por ejemplo, qué microservicios podemos ir construyendo. Claramente no es la única forma, pero sí mapean bastante bien la una con la otra. Esa es la gracia, ¿ya? Que por qué estudiamos esta división del dominio del negocio. Ahora, hay cosas que nos van a ir pasando que quizás nosotros nos van a ir como dificultando un poquito el tema de los microservicios. Si bien nosotros empezamos a hacer esta separación para gestionar esta complejidad del dominio, igual hay elementos que son compartidos los unos de los otros, ¿ya? Entonces, igual, por ejemplo, como para adelantarle un poquito lo que van a tener que ver después, ¿ya? ¿Qué cosas van a pasar? Por ejemplo, el concepto de producto aquí es compartido, pero va a empezar a tener problemas como cómo yo puedo hacer, por ejemplo, que el concepto de producto que quizás yo voy a separar en varios microservicios con sus distintos atributos según el contexto que corresponda, en algún momento voy a tener que hacer que conversen entre sí, o voy a tener que cambiar un atributo para que cambien todos. Voy a empezar a tener problemas, por ejemplo, ¿qué pasa con la consistencia? ¿Mm? Porque a nivel de división del contexto del negocio no es ningún problema hacer una separación, pero al momento de la implementación, cuando yo empiezo a dividir en distintos contextos y esa división yo la llevo a microservicios, voy a tener que empezar a ponderar qué efectos tiene respecto a la consistencia. Es un poquito la idea. ¿Qué pasa con la consistencia? ¿Mm? A nivel de la división del modelo del negocio, del dominio, es algo que no me afecta porque es una separación más que nada conceptual. Al momento de la construcción va a tener problemas y ahí existen técnicas para poder tratar de abordar esa división, ¿ya? Para poder, por ejemplo, mantener la consistencia. Y ahí el tema se abre harto porque lo, los microservicios, hacer como una división, empiezan a tener conceptos, por ejemplo, del el teorema CAP y otras cosas por el estilo, ¿ya? Entonces ahí el tema se va a abrir. Pero lo importante que a mí me interesa de esta clase es que ustedes puedan darle sentido a esta división del dominio del negocio. ¿Mm? ¿Por qué hacemos esta división? Para poder gestionar en el fondo esa complejidad que tiene la organización, ¿ya? Ahora, esa separación tiene que ser guiada por el descubrimiento del negocio que nosotros vamos haciendo, ¿ya? Van a ir apareciendo estas divisiones de forma, puedes decir, lo más natural posible. No son forzadas. ¿Mm? Tienen que tener cierto sentido. Por eso es importante, no pierdan de vista el todo. ¿Ya? Como consejo, no pierdan de vista el todo. Si hacen una separación y distinguen que esos elementos están muy relacionados entre sí, mejor dar marcha atrás y volver a juntar. ¿Ya? Si tienen algo que empieza a crecer mucho y se puede hacer muy complejo, a lo mejor es buena idea también separarlo. ¿Ya? Por eso es que es una evolución constante, porque nosotros estamos constantemente también aprendiendo un poco del contexto del negocio. ¿Ya? Bueno, eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Eso lo voy a preguntar ahora después de la clase. ¿Ya? Ahora, como en resumen, la primera entrega es un video, ¿ya? Les adelanto que ese video no va a ser evaluado, porque obviamente por los plazos estamos muy encima. La idea es que ese video nosotros lo vamos a ver en clase la próxima semana, ¿ya? Y que vayamos haciendo como entre todos retroalimentación para que después ustedes recojan esas observaciones y para su segunda entrega que va a ser evaluada, que va a ser el escrito, ahí recojan todos los cambios que nosotros vamos a ir conversando, ¿ya? Pero recuerden que entran cosas como lo que ya hemos visto antes, modelo de dominio, el diagrama de contexto, historias de usuario, requerimientos no funcionales y riesgos que vean para el proyecto. Entonces, la subsiguiente, se me había olvidado. ¿Ya?
Y profe, la idea es que igual lo mandemos el domingo, el video. Eh, yo creo que no es necesario. Podría ser quizá el lunes anterior a la clase, yo como para alcanzar a bajar los enlaces, ese tipo de cosas. Claro, ¿Mm? Más que nada que esté como antes de clase, igual yo les voy a poner quizás el lunes y todo eso. Pero obviamente si lo quieren subir el domingo no hay problema, pero lo ideal es que sea como justo un día antes de la clase como para que lo podamos ver, ¿ya? O sea, ya. igual le estoy adelantando un poco, igual quiero que me confirmen eso, pero como esa va a ser la línea que vamos a seguir, ¿ya? ¿Ya? Y voy a revisar lo de el tema eso de las vacaciones, porque no me acuerdo cuándo eran, ¿ya? Pero parece que sí habían, ¿ya? Pero los tengo anotado por ahí, ¿ya? Eso. Si no hay más dudas, más consultas, dejamos la clase hasta aquí, ¿ya? Y cualquier cosa me pueden escribir al correo. ¿Mm? ¿Ya? Que estén bien, cuídense. Cualquier cosa me escriben. Chao. Chao, Ya, profe, profe. que esté bien. Igual, chao.